Muy buenas noches, bienvenidos al fascinante mundo del petróleo. Hoy tenemos a un invitado muy especial, a uno de los más grandes analistas de la economía del país, al doctor Sergio Clavijo. El doctor Clavijo es economista y tiene un máster en economía en la Universidad de los Andes. Tiene un PhD en economía en la Universidad de Illinois. Ha sido miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, es ex viceministro técnico de Hacienda, ha trabajado en la banca multilateral, investigador para diferentes entidades nacionales e internacionales, en fin, desde el año 2005, presidente de ANIF. Tenemos un protagonista del mundo económico hoy. Bienvenido, doctor Clavijo. Gusto estar aquí, doctor Alejandro Martínez, en su programa El Mundo del Petróleo. Bueno, doctor Clavijo, yo quisiera que iniciáramos hablando sobre la economía nacional. Yo he tenido alguna confusión por noticias que veo como encontradas. En general, hay una visión bastante optimista y positiva del estado actual de la economía del país. ¿Usted cómo la ve? Bueno, efectivamente, si uno mira lo que está pasando en el mundo, la desaceleración del mundo desarrollado, inclusive después de esta prolongada crisis post-Lehman, y lo que está pasando en los mercados emergentes, no andan bien en materia de crecimiento. Y Colombia es la excepción. El año pasado crecimos 4,3%, este año tenemos pronósticos de 4,6%, América Latina está creciendo a cifras inferiores, inclusive al 3%, luego no cabe la menor duda de que la economía nacional atraviesa por un buen momento, creciendo a su potencial, y con Perú y en menor medida Chile inclusive están sacando la cara por la región, así que es muy bueno estar en ese lote puntero con Nairo. No cabe la menor duda de que es un buen momento, a pesar de que hay nubarrones estructurales. Entonces tenemos una economía que va muy bien, pero tenemos algunos sectores que tienen nubarrones en el horizonte. ¿Cuáles son esos sectores? Bueno, infortunadamente lo que nosotros hemos denominado la llamada enfermedad holandesa, la apreciación cambiaria durante los últimos 10, 15 años, provenientes casualmente del auge minero energético, han dejado, digamos, dos víctimas en el tinglado. Uno, el agro, lo cual es evidente desde el punto de vista inclusive de la protesta social que ha enfrentado Santos I en las administraciones recientes por un problema de rentabilidad. Y el otro sector afectado negativamente ha sido la industria, el problema de desindustrialización, en un momento en el cual hay tratados de libre comercio, lo cual está dejando claro que infortunadamente esos sectores agroindustria no lucen competitivos en el momento actual y se requiere una agenda transversal para hacerlos competitivos. ¿Esa agenda transversal qué debe contener, doctor Clavijo? Bueno, yo creo que es evidente que el talón de Aquiles de la economía colombiana es la infraestructura, especialmente la infraestructura vial. Le doy un ejemplo. A pesar de que se nos ha hablado mucho del 4G, de 25.000 millones de dólares para modernizar las vías primarias, cuando uno hace el recuento numérico de cómo se ha encarecido o abaratado el coste de transporte de un contenedor en Colombia, lo dice el mismo Doing Business y el World Economic Forum, en Colombia durante 2010 y 2013 se ha encarecido aún más el transporte, llegando a una cifra absurda de $2.500 por contenedor. Déjeme decirle, para poner $2.500 ¿cuesta qué? Movilizar un contenedor entre Bogotá y Buenaventura, por ejemplo. Entonces entre Bogotá y Buenaventura cuesta $2.500 llevar un contenedor. ¿Y de Buenaventura al puerto destino cuánto puede costar? Pues cuesta la mitad. ¿Qué Asia? Exactamente, la mitad. Usted hace el mismo ejercicio y se encuentra que en Perú y en Chile el costo equivalente de $2.500 en esos países es de casi menos de la mitad, $1.000 en el caso de Perú. Y eso todo es por falta de, o en su mayoría es por falta de infraestructura vial, por problemas de costos debido a la falta de vías adecuadas para llegar a los puertos. Fundamentalmente, acuérdese que Colombia de alguna manera tiene cerca del 60% de su producción entre el Valle de Aburrá y el Valle de Cundinamarca. Estamos a 1.000 kilómetros del puerto más cercano, Santa Marta, Buenaventura, y eso hace que el costo de transporte de vías sea especialmente costoso. Hay ganancias en eficiencia importantes en la operación de los propios puertos, mucho más en Cartagena, Barranquilla y Santa Marta que en el puerto de Buenaventura. Pero el grueso del sobrecosto que le estoy mencionando corre por cuenta de las dificultades del transporte terrestre, aunque todavía el cargue y descargue de un buque
en Colombia bordea entre 10 12 días, cuando los top 5 en puertos del mundo lo hacen en 4 o 5 días. O sea, hay una gran brecha, pero es principalmente vial. Estamos oyendo desde hace ya años que se va a construir esa infraestructura vial. Pero ¿eso ya arrancó o no arrancó? ¿Eso en qué está? Porque es que realmente es un cuello de botella muy grande. Y hay mucha esperanza con respecto a esta nueva estructura del 4G. ¿Eso cómo va, doctor Clavijo? Digamos que en lo que tiene que ver con la reorganización institucional del sector se han hecho avances importantes con la ANI, con el tema de la Financiera de Desarrollo Nacional, con un poco la gobernancia al interior del Ministerio de Transporte, y hay avances importantes institucionales. Y de allí, digamos, el tema de 4G, la esperanza de que 25.000 millones de dólares permitirán desarrollar los principales corredores viales. Yo creo que va a tomar entre 5 y 7 años. Empezaron ahorita las primeras adjudicaciones de un total de 25, van 3, vienen un total de 9 en el lapso del próximo año. Pero digamos que eso es el pipeline a futuro. A uno le preocupa lo que viene del pasado. Le doy un ejemplo. Y aquí, digamos, reelecto el presidente Santos, hay que señalarle que se le fueron 4 años y no se acabó Cali-Buenaventura. Eran las mismas críticas que se le hacían a Uribe 1 y Uribe 2, y se fue Santos 1. Y no ha sido posible terminar 130 kilómetros, única salida hacia el Pacífico que tiene Colombia, y continuamos hablando de la Alianza del Pacífico. ¿Pero usted es optimista que en Santos 2 sí se va a lograr? Digamos que tengo la esperanza de que el mejor rayado de la cancha institucional que acabo de mencionar va a permitir acelerar estas cosas. Pero uno como ciudadano vive desesperado. O sea, nuevamente, se fue Santos 1, no se terminó el túnel de la línea, ni hay avances sustantivos en el segundo corredor. Hay problemas múltiples que tienen que ver con temas de predios, licencias ambientales, expropiación de predios, que si bien se agilizó con la ley que se vino a aprobar a finales de 2013, ahí está problemada la propia Ruta del Sol, que eventualmente nos dará salida hacia Santa Marta. Entonces digamos que el norte es el adecuado, pero por Dios, la ejecutoria es más de tortuga que de liebre. Ok, entonces tenemos la necesidad del cuello de botella, de resolver el cuello de botella de la infraestructura de transporte. Eso, por supuesto, genera unos sobrecostos muy grandes, particularmente al sector industrial, al sector exportador. También, por supuesto, beneficia al sector agrícola. Usted me decía, el sector agrícola tiene problemas de rentabilidad. Aparte del problema de transporte, ¿qué otros problemas de falta de infraestructura, qué otros problemas están impactando en forma negativa el buen desempeño del sector agrícola? Hay un problema, y fue el foco de varios de estos paros repetidos, el de agosto del 2013, que fue tan complicado, el tema de los costos de los insumos, de los fertilizantes y el costo energético. Allí hay que darle reconocimiento a la administración Santos de que el PIPE ha tenido impacto positivo en el abaratamiento del gas y de la provisión de energía, permitiendo inclusive a aquellos que la autogeneran que la vendan en los excesos que ha habido. Aún así, seguimos teniendo unos sobrecostos significativos, aún dentro de América Latina, pero la reducción hay que aplaudirla en materia de costos energéticos. Mas no así, por ejemplo, en el tema del abaratamiento laboral. Me ha parecido un despropósito, y esperemos que hayan sido fulgores de campaña, que se vuelva a hablar de reversar los sobrecostos laborales de dominicales y festivos. Si ello se llegara a hacer, sería un retroceso significativo en la agenda transversal de volver a Colombia competitiva en el plano laboral. Entonces hay como 3 vías para volver a Colombia competitiva. 1, la infraestructura, que ya la hablamos. 2, el plano energético con el tema del PIPE, que va en la dirección correcta, y el tema laboral, donde infortunadamente no soy tan optimista, porque si continuamos hablando de reajustar el salario mínimo, como ha ocurrido en la última década, por encima de las ganancias en productividad laboral, que desborda el 2% por año, y reversamos la flexibilización del mercado laboral, pues realmente iríamos a empañar los logros en competitividad de los otros 2 sectores de infraestructura y energía. Entonces allí hay unos retos muy importantes, doctor Clavijo, en cuanto a solucionar esos problemas que están restándole competitividad por excesivos costos, etcétera,
al sector industrial, al sector exportador, al sector agrícola. La cosa fiscal, ¿cómo va? Porque a mí una cosa que me preocupa, ya desde la perspectiva puramente petrolera, es que uno percibe una desaceleración del sector petrolero en materia de inversiones, de actividad en el último año, año y medio, y es muy importante para las finanzas públicas. Entonces, en el plano fiscal, ¿cómo estamos? ¿Si hay balance? ¿Cómo se ve eso hacia el futuro? Bueno, el gobierno de los últimos 4 años se había encontrado un Potosí, una mina de plata, casi que literalmente en el sector petrolero desde el punto de vista de recursos fiscales. Casualmente un estudio que estamos finalizando para el sector petrolero nos dice que por toda fuente, regalías, utilidades del sector, principalmente Ecopetrol, y el pago de la tributación correspondiente le ha permitido al sector llegar por toda fuente cerca de 5 puntos del PIB en ingresos por año. Entonces la gran pregunta que todos nos hacemos es si el sector ha venido de alguna manera blindando la economía colombiana frente al tema de post-Lehman, allegándole estos recursos fiscales, creciendo a tasas de 2 dígitos, casi 12%, el sector minero energético durante el periodo 2008-2012. La pregunta es, ya en 2013 y 2014 empezamos a sentir, por la revolución Shell Gas Oil, entre otras, en los Estados Unidos, que la atracción del sector y la atracción de inversión extranjera directa empieza a minarse. No va a ser un colapso de un momento a otro, pero tiene una tendencia declinante. Los números que hemos hecho nos indican que esos 5 puntos del PIB de ingresos para el fisco podrían reducirse a la mitad a la vuelta de 5 años si el sector se desacelera en la forma que lo estamos viendo. No, pero eso me parece muy preocupante. Ahorita podemos profundizar un poco sobre las proyecciones de crecimiento del sector petrolero, pero antes de ir hacia allá, yo quisiera ir hacia el lado del gasto. Entiendo que ya se aprobó pues, la ley estatutaria de la salud, la nueva reforma en materia de salud, hay unos temas en materia de pensiones. En otras palabras, tanto ANIF como Fedesarrollo han planteado que se requiere nuevos ingresos para atender unos retos en materia de egresos que hay ya en el corto plazo. Por el lado de los egresos, entonces, ¿cómo estamos? En el lado del gasto, para decirlo coloquialmente, Colombia es un país gastón. Mientras Chile opera con 23 puntos de gasto total público, Colombia opera con cerca de 27, casi 28. Y en ese sentido, los desafíos de la agenda interna son exigencias de nuevos recursos, como tú bien lo has mencionado. El tema en salud, hemos hecho cálculos de que la homologación y la universalización de los servicios, además endosados por la Corte Constitucional a través de la estatutaria en salud que se acaba de sancionar, va a representar por lo menos medio punto porcentual. Para que los oyentes dimensionen de qué estamos hablando, porque medio punto puede sonar muy pequeño, piensen que el recaudo neto que deja una discusión de 2 años en el Congreso de la República con una nueva reforma tributaria, al final de cuentas lo que aporta es medio punto porcentual. O sea que desde ya estaríamos diciendo que el sector salud por sí mismo va a requerir una señora reforma tributaria. Después podríamos hablar de cómo. En el sector de pensiones. Perdón un momentico, paremos ahí. Quédense con ese pensamiento. Vamos a hacer una breve pausa, doctor Clavijo, y volvemos ya en unos minutos al fascinante mundo del petróleo. Bienvenidos de vuelta. Doctor Clavijo nos estaba explicando desde la perspectiva del gasto, de los egresos. Colombia pues tiene unos nuevos gastos importantes en materia de salud. Alcanzó a mencionar el tema de pensiones. ¿Por qué no profundizamos un poco cómo es el tema de pensiones? En el tema de pensiones, por ejemplo, se pensaba 10 años atrás que con 2 puntos del Producto Interno Bruto de gasto atraídos del presupuesto de la nación, dado que las reservas del OICOL pensiones se agotaron, sería suficiente. Pues el año pasado le saltó la liebre al Ministerio de Hacienda y tuvo que allegar recursos por el doble, prácticamente 4.1. Esto quiere decir que el sistema de subsidios hace que la transición demográfica y pensional esté siendo mucho más costosa para Colombia, y ahí hay una serie de números. Si bien se habla de los BEPS,
como una forma, digamos, de darle algo a quienes nunca ahorraron. Eso también implica subsidios adicionales a los de salud que acabo de mencionar, que implicarán medio punto porcentual. En el tema de infraestructura, si bien la gente tiene la idea de que como no se está haciendo por obra pública, pues entonces al fisco no le toca poner nada y que será a través de los peajes que el público pagará por ello, eso es insuficiente. Y ya el gobierno se ha dado cuenta de que tiene que dar más garantías o si no las ofertas de la 4G no van a llegar tan copiosas como se pensaba. Pues bien, por ejemplo, hemos hecho en ANIF un ejercicio, hemos traído a valor presente neto el costo de las llamadas vigencias futuras, que ya acumulan 10 puntos del Producto Interno Bruto. Dicho de otra manera, aunque las cuentas solo se verán del 2015, 2016 para adelante, es como si hoy Colombia se hubiera endeudado en 10 puntos del PIB adicionales para pagar las garantías de esas carreteras. O sea, todo esto va sumando en los 2 puntos del PIB de recursos adicionales que requiere Colombia. Añadámosle el tema eventualmente, y ojalá que así sea, de la paz, pues vamos a requerir el tema de insumos, créditos, tierras, y todavía las cuentas ni siquiera están claras en ese frente. En el 2 puntos del PIB que acabo de mencionar, no hemos incluido el tema de la paz. Pero doctor Clavijo, estamos hablando entonces tenemos una economía que está en una muy buena posición en este momento, además dentro de un entorno internacional que no es propicio, y Colombia está brillando por su buen desempeño económico. Pero desde el punto de vista del gasto, hay unas necesidades de gasto que usted ha señalado y habla de 2 puntos del PIB. ¿Eso qué tanto es? Para que nuestros televidentes entiendan, ese esfuerzo, eso es una reforma tributaria que se va a requerir, ¿de qué magnitud? ¿Eso es una cosa muy grande? Es una señora reforma tributaria que yo pensaría que la administración Santos debe enfrentarla muy rápido en agosto del 2014. Por ejemplo, ello va a implicar que nosotros ciudadanos nos preparemos para pagar más impuestos indirectos, dado que la presión sobre los directos ya no da mucho más. España, en medio de su crisis, tuvo que incrementar el IVA de un solo tajo, señor Rajoy, del 18 al 21%. Colombia tiene la ventaja de que tiene una tasa general de IVA baja, del 16%, frente al 19% de América Latina o el 22% de la zona euro. Luego la propuesta nuestra, porque creo que no hay donde más escarbar nuevos recursos, tiene que ver con un incremento gradual en 2 etapas, primero del 16 al 17 y después del 17 al 18 del IVA, sin tocar, en mi opinión, de forma sustantiva la canasta básica que ya se graba en 2/3 partes y a una tasa diferencial baja del 5%. Entonces, habría que subir el IVA. También le oí mencionar el 4 por mil como indirectos. ¿Mantener el impuesto al patrimonio? Sin lugar a dudas, el tema del impuesto al patrimonio que recauda 0.6 del PIB hay que mantenerlo. Y esto ha venido en los últimos 15 años bajo diferentes ropajes, bonas de seguridad, apuesta por la paz. Y yo creo que ahora con los avances de la paz, pues creo que el grueso de los colombianos estaríamos dispuestos a que se repita. Pero tengamos en cuenta que ese no es un nuevo recaudo, sino es para mantener lo que venía, luego realmente no suma a los 2 puntos del PIB adicionales que requerimos. En el caso del 4 por mil, que aporta una cifra similar de 0.6, la recomendación de todos los técnicos ha sido desmóntelo, que es un impuesto antitécnico, que son unos palos que rueda el sistema financiero que no permiten la ansiada bancarización y de hecho drenan el recaudo de los impuestos del IVA y del imporrenta, porque en la medida que la gente prefiere transar en efectivo, donde no se deja huella, pues hay elusión y hay evasión de los otros tributos. Si usted desmonta eso, un solo incremento del 5% en el recaudo, en la eficiencia del recaudo del IVA y renta, más que le compensaría el desmonte del 4 por mil. O sea que es, en síntesis, una señora reforma tributaria que toca con desmonte del 4 por mil, que casi que se paga solo. Repita el impuesto patrimonial, entre otras por el tema de la paz, y tiene que, de alguna manera, subir los impuestos indirectos a través del IVA. Algo se debe poder hacer en ganancias de formalización de los hogares colombianos, pero después del golpe del imán de la ley 1607, el margen que queda es más bien poco. Ok, entonces, tenemos una economía con muy buen desempeño, sector agrícola, sector industrial, sector exportador, con unos problemas de competitividad, de productividad, básicamente el sector de infraestructura vial, pero también tenemos mayores gastos en forma inmediata, lo cual implica, en palabras de nuestro invitado de hoy, una señora reforma tributaria.
aumento en el IVA, el impuesto del patrimonio, tocar el desmonte del 4 por mil. Pero habíamos alcanzado a mirar que en materia de ingresos, el sector petrolero está teniendo una desaceleración. ¿Cuáles son las proyecciones que ustedes tienen sobre el futuro de la producción petrolera en el país y por ende de los ingresos fiscales que el petróleo le ha venido dando al país y que ha sido, hasta fecha muy reciente, una gran locomotora que ha jalonado el crecimiento económico y social del país por la vía de generación de mayor renta? ¿Esa renta se va a disminuir? Sin lugar a dudas. De hecho, en el día de ayer se divulgó el nuevo marco fiscal de mediano plazo que hace Hacienda y están pesimistas por debajo inclusive del 1.000.000 de barriles diarios. Si uno va al Plan Nacional de Desarrollo, hoy Colombia, sumados gas equivalente y petróleo, deberíamos estar bordeando el 1.300.000 día y realmente estamos por debajo del 1.000.000, probablemente 950.000. O sea que eso le va a pegar directamente a los ingresos del fisco que provienen de allá, afectan las regalías, etcétera. Y esa es la cifra que estaba mencionando de cómo se le va a reducir probablemente a la mitad por toda fuente los ingresos del gobierno de 5 puntos del PIB a cerca de 2,5. Si ello ocurre, pues habrá que rebarajar el gasto público, habrá que ver qué postergaciones de infraestructura se hacen, aquellas que no sean requeridas, será un duro golpe para el país. Y fuera de eso, hay que dimensionar algo que estamos estudiando en detalle, lo que implica la llamada revolución Shale Gas Oil, y es que la extracción de las piedras de esquistos que están ocurriendo allá en Wyoming, en el norte de los Estados Unidos, Dakota, pues está haciendo que el precio relativo de, por ejemplo, el gas caiga de forma significativa, demandando, por lo tanto, inclusive menos carbón de Colombia. Por lo tanto, no es únicamente el problema de volumen de petróleo cuyo precio se mantiene cerca de 100, bueno, sí, a nivel internacional, sino ahora un problema de precio y cantidad en el carbón. Sí. O sea que mirado en su contexto, yo creo que en la etapa 2014-2018, Santos 2, sí, va a tener una presión muy fuerte de deterioro en la cuenta externa, que ya de por sí está arrojando un déficit de 3 puntos que podría irse a 4, y con este enfoque negativo de menores ingresos para el fisco, que le pone una presión muy fuerte al país. Doctor Clavijo, una pregunta. Usted señalaba en Sinmipetrol en Cartagena, y hacía la pregunta de si se acabó o no el auge, si hubo una terminación anticipada del auge mineroenergético en el país. ¿Estamos indefectiblemente abocados a que se acabe ese auge mineroenergético o hay cosas que se pueden hacer para revertir esa declinación? Hay una gran tarea del Estado en ese frente. Uno, el tema de charla con las comunidades para socializar el derecho a la explotación y a la exploración es fundamental y está afectando no solo el sector petrolero, sino el de infraestructura. El tema del ANLA y la nueva ley que pone unas presiones a los funcionarios del Estado para que me diga sí o no en determinado tiempo y con estudios técnicos serios. Tema de licenciamiento ambiental. El tema de licenciamiento ambiental. Y por último, el tema de expropiación de predios, que es tan vital para el tema de infraestructura y a veces para tirar oleoductos y poliductos. O sea que ahí hay una gran tarea de parte del Estado que si no se hace rápidamente, pues vamos a ver esa declinación. Nosotros tenemos varios escenarios. El escenario que acabo de relatar es el escenario base, pero la cosa podría ser mucho peor si de alguna manera el Estado no hace estas tareas de un mejor ambiente para que se mantenga esa inversión extranjera directa que enhorabuena está aportando 3.5 puntos del Producto Interno en la financiación de la cuenta externa. Yo pudiera resumir que así como están las cosas hoy se requiere una señora reforma tributaria. Pero adicionalmente, si se llegaren a bajar los ingresos provenientes del sector minero energético, la cosa se pudiera poner peor y el llamado es a que el gobierno tome una serie de decisiones para efectos de que no se dé un fin anticipado del auge minero energético. Sin lugar a dudas. Ojalá la continuidad de Santos 2 nos permita agilizar la implementación, no solo el PowerPoint, sino la implementación de toda esta serie de cosas que son requerimiento fundamental para que el sector minero energético pueda seguir creciendo a tasas, probablemente ya no serán del 12, pero por lo menos deberían ser del 6% por año. Bueno, pero eso me lleva a un par de preguntas finales al doctor Clavijo, porque ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente. Está hablando de continuidad. Cuénteme una cosa. En su opinión, ¿cuáles serían 2 ministros que usted cree
que deben permanecer en Santos II. Sin lugar a dudas, el equipo del Ministerio de Hacienda, que ha hecho una labor magnífica, que por fin, después de un arranque no tan acertado en 2010-2012, en los 2 últimos años está enfilando y tiene clara la película, así que el equipo del doctor Cárdenas ojalá siga allí. Y el otro, estamos hablando de ese sector, el doctor Amílcar Acosta, gran conocedor del sector, antes desde la propia Junta Directiva de Ecopetrol, y siendo de la región, va a tener mejor que nadie un posicionamiento para rebalancear todo el tema de mejor ejecución de las regalías, ojalá aplicadas a la infraestructura. Bueno, doctor Clavijo, muchas gracias. Como vemos, estamos en un momento, una encrucijada importante. El país y el balance fiscal de la nación hacia adelante, la economía, requiere que se tomen decisiones en materia petrolera y minera para efectos de garantizar que sigan estos sectores creciendo a unos ritmos necesarios para impulsar el desarrollo económico y social. La cita es el próximo domingo a las 10 de la noche en el fascinante mundo del petróleo. Muchas gracias, doctor Clavijo. A ustedes.